Continuamos nuestra charla en el día de hoy, 21 de agosto, la segunda parte de lo que sería el gobierno tan importante del doctor Eligio Ayala. Hemos visto con mucho detenimiento antes de ayer, lunes, la gestión de Eligio Ayala como presidente de la República, la creación de una nueva entidad política, la llamada Liga Nacional Independiente, el comercio, la forma en que había aprovechado las oportunidades de quitar adelante el país y también su importante función para preparar al Paraguay ante la inminencia que se venía a venir, que era la guerra en contra del pueblo hermano de Bolivia. Siempre tenemos que decir, el hermano pueblo boliviano vive también las mismas penurias que el Paraguay. Quizás somos los dos países más pobres de Sudamérica, Paraguay y Bolivia. Y era una guerra en que teníamos que matarnos entre nosotros, porque eso es lo que sucede lastimosamente en una guerra. Las compras que realizó Eligio Ayala, las cañoneras, aviones, fusiles, ametralladoras livianas, ametralladoras pesadas, cañones de 75 y de 100 milímetros, etcétera, etcétera. La presencia de misiones militares que se vieron, en especial la misión durante el gobierno de Ayala, la misión militar francesa con el Boulet, y también de muchos de nuestros oficiales que fueron al extranjero a hacer cursos de Estado Mayor y cursos de estudios militares, tanto en Francia, en Bélgica e Italia. Y entre ellos estaba José Félix Etiarri, que era su jefe del Estado Mayor y después, al volver, fue nombrado jefe del Estado Mayor del ejército paraguayo. Pero ahora vamos a terminar la función de Eligio Ayala y vamos a referirnos a la parte política. Era un hombre abierto al diálogo, porque era un hombre muy instruido y él entendía que la buena política debe de caminar obligatoriamente por el diálogo, porque no todos podemos pensar de la misma manera. Por eso nos reunimos un grupo de amigos, 4, 5, 8, 10 o más, y hay un grupo de 3, 4 que piensan de una manera, otros 5 piensan de otra manera, otros 2 piensan de otra manera, pero no por eso vamos a destruir la amistad que tengamos con ellos y ellos con nosotros. Apenas asumió Ayala, que fue el 15 de agosto de 1924 como presidente de la República, 13 días después, él le recibió en el Palacio de los López a importantes dirigentes políticos tanto del Partido Liberal como de la Asociación Nacional Republicana. José Pedullari era presidente del Partido Liberal y también por el Partido Colorado el doctor Isidro Ramírez y Manuel Bustos estuvieron presentes. ¿Cuál era la preocupación del doctor Eligio Ayala? La preocupación era que cuando él fue presidente de la República, en esa presidencia provisoria que hubo en la revolución del 22 y 23,
cuando le reemplazó al doctor Eusebio Ayala, él disolvió el Congreso. Tal es así que las leyes que se dan en el año 27, que son tres leyes electorales con pocos días de diferencia, hay incluso las dos últimas leyes del 27, uno se da el 9 de septiembre y el otro se da el 12, 3 días de diferencia. Eso eran ideas que aportaba un gran dirigente del Partido Colorado, dirigente a la democrática del Partido Colorado, porque habían también gente que en el Partido Colorado pensaban de manera medio autoritaria ya en esa época. Y el doctor Juan León Mallorquín era una persona que tenía ideales muy democráticos. Y él fue el responsable de las leyes que salieron en el año 1927. 1927. La ley 702 del 14 de noviembre de 1924, el primer año del mandato de Eligio Ayala, ahí se consagraba el voto obligatorio. Los ciudadanos del Paraguay estaban obligados a cumplir con la ley electoral, asistiendo a votar el día de las elecciones, cumplir con el voto obligatorio. Y también había un punto que precisaba que la mayoría, por más que vos le ganes por basureada, al contrario, la mayoría no podía sobrepasar los 2/3 de los candidatos en competencia. Vamos a suponer que haya 40 diputados, por decir así. O por más que tenga mayoría, no podía superar el 2/3, sería el 66%. Podía superar, vamos a redondear en 60%. No podía superar 24, 25 miembros. 15 quedarían por la oposición. Porque antes, el que tenía la mayoría tenía 2/3. Entonces, acá tiene que ser menos de 2/3 en este caso. Luego viene la ley 878 del 12 de febrero de 1927. 1927. Y allí se establece la lista completa que es un sistema de representación proporcional limitada para los partidos más votados, o sea, para los dos partidos más votados. Era una ley que favorecía directamente al Partido Colorado y al Partido Liberal, para los dos partidos más votados. Y también ahí se hablaba de la realización del escrutinio para la voto en el momento de terminar las elecciones, vamos a poner las 5 de la tarde, y ahí se comienza a contar, y entre las 5:30 y las 6, 6:30, 7, oye, papan a la voto. Ya está tanto para presidente de la República y los votos parlamentarios, diputados y senadores, en la presencia o con la presencia de los apoderados, porque tenían que fiscalizar ese acto. No cualquiera podía estar allí, ¿verdad? O no dejar, perdón, o dejar de estar los apoderados. Tenía que contar los votos, pero con la presencia de los apoderados para que tenga legitimidad, tenga seriedad del tema. Luego está la ley 929 del 9 de septiembre de 1927, en donde
se anulan las modificaciones que a veces hacían los electores, en especial sucedía en el Partido Colorado. Esto que se hace ahora, por ejemplo, esto que se hace ahora, que vos tenés una competencia interna dentro de tu partido y te ubican a vos como estar número uno, encabezar, tuviste la mayor cantidad de votos. Pero la ley te permite, cuando se vota, a ese número uno no le votan como número uno, sino le alzan otro como número uno, Juan Pérez cualquiera. Y entonces los colorados eso interpretaban como una indisciplina particular y eso querían que se eliminara. Entonces, como está la lista, se votaba así, sencillo. Y este hecho hizo de que el Partido Colorado participara en las elecciones siguientes. Cuando se le eligió al presidente Ullari, fue la primera vez en la historia en que participaron dos partidos políticos y, como le dije el lunes, estaba la fórmula del Partido Colorado, Eduardo Freitas y Eduardo López Moreira, que era médico, y la fórmula liberal radical del doctor Justo Pastor Benítez, José Patricio Ullari y Emiliano González. Este punto de suprimir esa posibilidad que vos puedas cambiar, modificar la lista, es lo que más el Partido Colorado pedía. Y luego está la ley 930, pues como le dije, pegado a esta de la ley 929 del 9 de septiembre, la del 12 de septiembre de 1927, donde decía que tenía que haber registro electoral en cada sección electoral, en cada circunscripción electoral del país, con la presencia de, de los representantes y con la presencia de los partidos políticos de la oposición. Entonces, están ahí el registro y está la gente del Partido Liberal, en aquel entonces era mayoría, y también formar parte del Partido Colorado. Y antes no había ese, que ahora existe el llamado Tribunal Superior de Justicia Electoral. Antes existía y hasta la época de Turner, hasta la caída del 89, se llamaba Junta Electoral Central, JEC, ese era el nombre. Y ahora se llama el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Estas modificaciones electorales, repito, a pedido de la dirigencia del Partido Colorado, repito, que se reunieron a los pocos días de asumir Eligio Ayala. Asume el 15 de agosto de 1924 y se reúne 13 días después, 28 de agosto de 1924, con la dirigencia del Partido Colorado y la dirigencia del Partido Liberal, modifican y en una palabra le preguntaba los dirigentes liberales a los colorados, la preocupa, vea cuál es algo que realmente le puede molestar. Y lo que lo molestaba, como decía, de que se realizaban en el Partido Colorado o los movimientos elegían candidatos, vamos a suponer el ala de Juan León Mallorquín presentaba su lista, o el grupo de Fulgencio Remoreno, otra lista, o la lista de J. Bernardino Volteaga, o la lista de J. Augusto Saldívar, o de cualquier dirigente del Partido Colorado. Y se estaba ubicado en el número 1 fulano de tal. Y ahí se modificaba y el que estaba en el número 20 se le ponía. Entonces ellos no querían eso, porque eso consideran una indisciplina partidaria. Por eso decían, a la movimiento fuera, o decir que esta debe ser la lista que se tiene que respetar. Y eso permite, como les dije, reitero una vez más, la participación del Partido Colorado
en las elecciones siguientes, que fueron en el año 1920. Y ahora vamos a comenzar con otro gran presidente de la época, que también hizo mucho para la defensa del Chaco. Pero también, antes de comenzar su historia o su historial, les quiero contar que José Patricio Ullari tuvo la presidencia más vivida con turbulencia, con fuerza, con enfrentamientos, con polémicas, con ataques, con conspiraciones. Vamos a ir viendo de todo. Entonces los otros, mayoría, a excepción de aquella época antes de Sherl, del 12, donde habían revoluciones, eh, sin problema. El caso de la presidencia de Eligio Ayala, sin problema. Sher, sin problema. La presidencia de Franco, sin problema. Y la de José Patricio Ullari fue una presidencia vivida con mucha intensidad y en momentos inestables. Parecía que se iba todo al fondo y volvía a reflotar, porque él también era un hombre político y presto al diálogo, y más que nada era un hombre bueno. José Patricio Ullari y Jaisa Lomitaña M. Bueno, eso decían sus adversarios, adversarios, adversarios. Escribían periódicos y estaban en la prensa opositora, como Farrefa, como alcalde, decía cuando murió, sin saber realmente qué es lo que pasó, qué es lo que estaba pasando, cómo sucedió, por qué se dio esto, etcétera, etcétera. Decía sencillamente que Ullari era un asesino por lo que pasó. Y casi nadie tenía en cuenta que toda esa manifestación, ese proceso que conllevó el OPAPE 23 de octubre, todo fue encaminado el 23 de octubre, fueron hechos protagonizados, llevados adelante por políticos contrarios al partido. Pudo haber existido errores. Yo voy a citar cuáles para mí fueron errores del Partido Liberal y hay que reconocer, sin lugar a dudas. Pero también el 23 de octubre del 31, como dice Alfredo Seifert, gran historiador paraguayo, malogrado por el destino, que murió muy joven, siendo un hombre brillante, brillante. Dice cuando habla del 23 de octubre, la primera víctima del 23 de octubre fue el doctor José Pedro, él, la primera víctima. Que la gente, lo que hicieron eso, en vez de ayudar al país, porque se veía ya en el 31, la guerra comenzó un año después, en el 32, se veía que eso era inminente que sucediese o sucediera, lo hubieran ayudado como hacen otros países. Otros países, Churchill era conservador, se llevaba muy bien con los laboristas, pero estaba la guerra ahí enfrente y venían los laboristas y la acompañaban a Churchill. Y en el tema del 23 de octubre del 31 no sucedió así, se dieron situaciones injustas. Él nació en Asunción, era hijo de inmigrantes italianos, suizos, y al poco tiempo, tenía pocos años de edad, se mudó, se fue a Villarrica y estuvo allá. Nació en el año 1884, el 17 de marzo, y estuvo sus primeros años en Villarrica hasta unos años después nuevamente volvió hacia Asunción, donde
Estudió como siempre les digo, hicieron casi todo, el Colegio Nacional y después el Colegio Nacional, la Facultad de Derecho, los que seguían Derecho. La mayoría de los que estudiaban medicina, lo que podían, iban a Buenos Aires. Además se cerraba, bueno, había problemas de profesores, de docentes en la Facultad de Medicina, etcétera, etcétera. Él, Ullari, podemos decir como liberales, porque nuestra charla se llama Historia del Liberalismo Paraguayo. Entonces, en DAPE ya era un misma eunia. Él fue uno de los jefes más grandes que tuvo el Partido Liberal, sin ninguna duda. Un líder. No solamente aquí, después se fue al exilio, la gente no, no fue solidaria con él, él lo mismo trataba de sobrellevar, se fue a Buenos Aires, alquiló una casa medio grande, él pagaba, capaz le ayudaban otros amigos, y ahí seguían los paraguayos que emigraban de acá, que corrían también de los gobiernos autoritarios del Paraguay, en especial el de Morinho en esa época, antes de la revolución del 47, y él le ayudaba para darle techo, cocinaba, un hogar mitad. Después también se enfermó, tuvo un derrame, falleció el 30 de octubre de 1957. 57. Y también pidieron para que vengan sus restos al Paraguay y que puta, ni Eusebio Ayala, que era reconocido el presidente de la historia, que nunca tuvo problemas de enfrentamiento con nadie, no le dejaban a Ullari, que la acusaban y le decían que asesino, responsable de la muerte de los estudiantes, menos digan. Entonces, un grupo de liberales y donde estaban sus parientes prepararon un ambiente propicio y le hicieron ingresar a él, ya por supuesto en una urna, en un cajón, ¿verdad? Ingresar al Paraguay por la parte de Clorinda, cruzar con un bote, sus sobrinos, los hijos de su hermano Pedro Bruno Ullari, quien había sido el gran intendente de Asunción. Y ahí sus hermanos estaban Herman, que fue el gran escultor paraguayo, Herman Ullari, estaba Gonzalo, el que murió hace poco, hace un mes y medio, 2 meses, el hijo de este conductor del programa de Canal 8, Pedro Ullari, Gonzalo Ullari, y Ezio Ullari, que era el hijo menor. Ezio Esteban Ullari era mi amigo. Él venía a mi casa, me visitaba, yo me iba a su casa. Él y su hermano, su esposa Marilyn, su hijo, tenía 10 hijos, 3 varones y 7 nenas. Y su otro pariente son los papás y mamá de Bruno Ullari, de Bruno Masi, al revés. Ellos son 7 varones y 3 nenas. Pero ellos son Masi Ullari, su papá es el doctor Masi. Y también estuvo con ellos el escribano Adolfo Jiménez, Uriarte, que le decían Pollo, después una nieta de él, y el 5 de enero de 1969, que es un momento de actividad, que están en la víspera de Reyes, la gente está todo ubicado en los lugares donde hay los regalitos, se va a comprar todo el día, y entraron ahí y metieron el cuerpo de José Ullari y le llevaron al Panteón 18 de octubre. Y hasta ahora está en el Panteón 18 de octubre. Y que al final de cuentas es el lugar que le corresponde. No importa que no se tenga con él la grandeza de llevarle al Panteón de los Héroes, porque hizo mucho por la defensa del Paraguay. Pero repito,
es el conductor político más importante que tuvo el Partido Liberal. Le tocó vivir el partido en el poder, le tocó vivir las contrariedades con sus propios correligionarios, sus parientes, sus primos, Modesto Bullari, le enfrentaba a él y él nunca tenía palabras de agravio para los correligionarios. Y después fue al exilio y les conté la manera que se manifestaba. Así como José P. Bullari fue un hombre importante para Eligio Ayala, el anterior presidente, e hizo el papel, se recuerdan que le dije el lunes, de parachoques como presidente del partido, tuvo una mitad etapa, amigo como está presidente, tuvo ya esa fuera, será el papel de Bullari, que era presidente también de la Cámara de Diputados, en el 24 al 28. Y así también estaba preparado para que Lisandro Díaz León, hermano del que fue prácticamente el jefe de la sanidad de la guerra del Chaco, el general Carlos Díaz León, de la sanidad del ejército paraguayo, estaba en París y ahí hizo un cuadro abdomen agudo quirúrgico, no sé, una obstrucción intestinal o vesícula o no sé, apéndice perforado, hizo una peritonitis, un cuadro agudo y falleció en París, el 4 de mayo del 28. Acá asumía el 15 de agosto y mayo, y el 5 meses de mayo, junio, julio, 3 meses, agosto, falleció del 28, del año que asumió Bullari. Era un hombre valiente también, seguro que les conté que él hizo un discurso cuando renuncia Gondra en noviembre del año 1921, el famoso discurso de la triple traición de Chirife. Eso hizo Lisandro Díaz, hombre de la basura. Y asume Bullari el 15 de agosto, asume, y el 18 de agosto, 3 días después, ya había una conspiración militar. Porque Bullari también era uno de los más duros políticos del Partido Liberal en la revolución del 22-23, que le conté casi el 90% del ejército, los que estaban en la región militar de Chirife, de Francisco Brizuela, de Pedro Mendoza, todos representaban casi el 80-90% del ejército paraguayo, y eso tenía que enfrentarle a los liberales, y Bullari era el que les enfrentaba. Y después también le conté el lunes que el hijo Ayala, cuando era presidente provisorio, recibió una invitación de los sublevados para hacer una búsqueda de la paz en la ciudad de Cacupe, y que se fue a representar a la línea liberal radical, gondrista, pero como les dije el lunes, ya la gente comenzaba a llamarle liberal radical bullarista. Fue el propio José Patricio. Y él era duro, él era un hombre respetuoso, repito, pacífico, no le agredía a nadie, pero era un tipo indoblegable, firme, de puta soga. Doña Mbópira estaba cariaquecha y nadie le iba a venir a llevar por delante. Hubo una cooperación que no fue una gran cosa, pero eso yo le voy a hablar para tener una secuencia histórica así por fecha más adelante de eso. Les cuento de que en agosto del 29, se
se constituye un documento que se llamó el Nuevo Ideario Nacional. Nuevo Ideario Nacional. Era un grupo de estudiantes, obreros, sindicalistas, una mezcla de algunos pertenecían al Partido Liberal, otros eran de izquierda, socialistas, otros eran anarcosindicalistas, en especial la gente que eran obreros, etcétera, y que tenían un pensamiento en contra de la corriente liberal, contra la corriente liberal. Tenían ribetes socialistas y medio no le gustaba el sistema parlamentario liberal, etcétera, etcétera. Y nosotros los liberales entendemos de que la democracia debe basarse en el pluralismo partidario. No puede haber una democracia sin un solo partido. Quiere hacer lo que quiere, porque tiene mayoría y copar todas las instituciones, como por ejemplo un jurado de magistrados, el enjuiciamiento de magistrados, la Corte Suprema, la Contraloría, el Tribunal Electoral, el Senado, la Cámara de Diputados, la Corte Suprema. Eso no es democracia. Pues eso oxida a la democracia. La democracia es importante cuando hay una pluralidad de presencia de partidos políticos. Y ellos son mayoría, perfecto, que estén la mayoría, pero al lado de esa mayoría tienen que estar también lo que son la minoría, porque la minoría debe ayudar también a gobernar y ayuda en ese sentido. Ellos quisieron, los que somos parte de la minoría, nosotros que somos la minoría, quisimos que ganara las elecciones, pero no ganó Alegre. Entonces, al no ganar, somos oposición. Y la oposición que hace, controlan, mira, ve, sobre este caso, y ahora le sucedió un asesinato en Perú, ver si se hizo bien, si se hizo mal, porque la policía fue y entró a las 3 de la mañana, porque no hubo antes una citación judicial, si era realmente una persona que había cometido actos criminales, actos deshonestos, delitos, etcétera, etcétera, denunciarlo ante la fiscalía, todos. Es el papel de la oposición, controlar. Y si las cosas bien lo hace el gobierno, bueno, enhorabuena. Nadie dice lo contrario, ni tampoco tenés que ir a aplaudir, porque su obligación es hacer bien las cosas, pero tu papel es controlar. Decía John F. Kennedy, el hombre bueno es doblemente bueno si se le controla. Doblemente bueno si se le controla. Ver realmente ser bueno. Y ese papel es lo que esta gente criticaba el liberalismo y decía que no tiene que haber más parlamento, que no tiene que haber... Además, el parlamento existe porque el sistema democrático permite la presencia de partidos políticos y los partidos políticos en donde exponen sus ideas y desde donde trabajan para poder tener influencia en la voluntad política del pueblo, el parlamento. Ahí se escucha y la gente un poco inteligente escucha el discurso de tal senador o de tal senadora y se da cuenta que es diferente al discurso de tal senador o de tal senador. Lastimosamente en el Paraguay sucede eso, pero apenas en el momento de votación y votan otra vez por el que quizás te da una ayuda económica o te da esto que al final de cuentas eso no conduce para nada. Si recordamos nosotros que en el año, eso fue en el 29, en el año 28, nosotros recordamos, se constituyó la Liga Nacional Independiente, con aquel periódico que se constituyó también La Nación, que su primer director era Adriano Irala. Ahí escribían la gente de la Liga Nacional Independiente. Este es el nuevo ideario nacional. Nuevo ideario nacional. Imagínense lo que decían, de que ahí ellos querían la formación de la nueva izquierda
y proponía la abolición de los partidos tradicionales. Léase y entiéndase, abolir, eliminar de la política paraguaya al Partido Colorado y al Partido Liberal. Al Partido Liberal y al Partido Colorado, que son los partidos, quiérase o no, más populares del Paraguay, los dos, porque los dos están intrincados, están metidos adentro del ser del Paraguay, con sus errores y sus cosas buenas que puedan tener tanto los liberales como los colorados. Pero eso es una idea en el año 1929 sucedía. Y su dirigencia estaba Oscar Cray, Obdulio Duarte, Campos Cervera, Francisco Sánchez Palacio, que era el hijo de Cleto de Jesús Sánchez, diputado liberal. Los dos primeros que les cité eran personas que estaban muy ligadas al Partido Comunista paraguayo, Oscar Cray y Obdulio Duarte, ligados al Partido Comunista. Les comenté también ya el lunes de que hubo un decreto de Ullari cuando se estaban constituyendo los regimientos, las unidades para la guerra. Del 30 de julio de 1930, un decreto por el cual Ullari decía que los nombres que se les tiene que dar a las unidades de combate, tanto de la infantería, de la caballería, de la artillería, de la marina, de los zapadores, los ingenieros, etcétera, etcétera. Utilizar el nombre de héroes de la guerra del 70, de la guerra de la Triple Alianza, héroes o momentos heroicos de una batalla, como Tubutí, el nombre de Tubutí, o como el nombre de Riachuelo, como el nombre de Corrales, etcétera, etcétera. Tanto el nombre, eso fue un decreto del presidente Ullari. Les cito esto para acompañar aquella postura que presentó en el año 1926 Pablo Max Isfrán para eliminar ese decreto tan sucio, tan fuera de lugar que se hizo sobre el mariscal Francisco Solano López, para demostrar que es mentira, es falso, de que los liberales somos antilupistas, que no nos gusta López, que lo odiamos a toda la gente que defendió el Paraguay en la guerra de la Triple Alianza. Sí, nosotros no somos legionarios. Yo creo que los legionarios estuvieron equivocados en venir en contra del país, pero los liberales, en su gran mayoría, en el acta de fundación del partido, no, diría yo que no había ningún legionario, no se detecta ningún legionario en el acta de fundación del 10 de julio de 1887. Después pudieron haber existido algunos otros liberales que no compartían con López, que por supuesto también no podemos decir que López sea un hombre prácticamente sin errores. Tenía sus luces y tenía sus sombras también. Hablando del trabajo de Ullari en la defensa de la guerra del Chaco, en el año 31, la Escuela Superior de Guerra tuvo el asesoramiento de la Escuela Superior de Guerra Argentina, era de la misión militar argentina, que estaba dirigido por un coronel Schweizer, que les contaba el lunes que él era correntino y hablaba en guaraní. Los argentinos estuvieron cerca de nosotros, bastante cerca, tal es así que para el regimiento séptimo de caballería, para el regimiento número 7 de caballería del ejército paraguayo, en la guerra del Chaco, los argentinos que vivían en el Paraguay y los argentinos que estaban en las provincias cercanas, como la de Formosa,
Linda, Formosa, Corrientes, la provincia del Chaco, Resistencia, habían donado caballos, habían donado montura, el equipamiento, las bridas, el freno, todas las cosas que se utilizan, y también fusiles, porque los que van en la caballería tienen unos fusiles especiales, unas carabinas más chicas, los que van a caballo, que los pelean a pie, como la infantería. Pero ellos pedían de que esa unidad tenga el nombre del capitán general José Francisco San Martín, regimiento 7 de caballería San Martín. Y por supuesto, los paraguayos aceptaron, como después Cristina Kirchner, tiempo, era presidenta de la República, hace 8 años, 10 años, a una brigada de artillería del ejército argentino en Rosario. Ella le dio un nombre de Francisco, Mariscal Francisco, al hombre al cual sus compatriotas aliados, los brasileños y los uruguayos, venían a matar y lo mataron. Menos que los brasileños, los argentinos y los uruguayos, menos, pero eran aliados, eran aliados. No hay que olvidar que Mitre era el comandante en jefe de las tropas terrestres de infantería aliada, y el comandante de la flota era el barón de Tamandaré, que era brasileño. Se continuó con la compra de armas, así como se compró con Eligio Ayala. Y hice acá yo un pequeño resumen para tener una idea mejor. Se compró 7.500 fusiles Mauser, les leo. Esto estoy leyendo: 200 fusiles ametralladoras Madsen, que viene a ser las ametralladoras livianas. 5 millones de proyectiles para esas ametralladoras. 24 morteros Stoker Brown. La primera vez, les dije también ya que se utilizó en una guerra, los morteros de Stoker Brown. En la Primera Guerra Mundial no se usaron, con 3.000 tiros, pero que después el capitán Bozano, Carlos Arsenales, hacía los proyectiles, tanto el famoso Carón BI para las granadas, y hacía también los proyectiles para los morteros Stoker Brown. Y también se dotó de materiales, se le dio una infraestructura al denominado arsenal de guerra, a la intendencia del ejército y también a la aviación del ejército. O sea, dieron también nuestros aviones. Y luego en el 32, ya terminando el mandato del presidente Ullari, que llegaron ya incluso con retraso, diríamos, en el año 1933, ya era la presidencia de Eusebio Ayala, llegaron 7.000 fusiles Mauser, pero fue todo comprado por José P. Ullari, Ahí hubo 17.000 fusiles Mauser, 17.000, no 7.000, perdón. 400 fusiles ametralladoras que le decían las livianas, que eran las Madsen, 100 AP, que es decir, ametralladora pesada, Maxim también, 100 AP Col, 12 AP Col, ametralladora pesada, pero para fuego antiaéreo, calibre 50, utilizaban. Y un mortero de Stoker Brown, más o menos 400, 450 camiones y 30 aviones más de los que compró Eligio Ayala, tanto para combate y también para el. En total, de los fusiles que se compró tanto con Eligio y Eusebio, fueron 16.000 más 17.000 más 75.000, daban una cifra más o menos entre 43.000 y 45.000 fusiles. Y nosotros, el preparativo que había hecho Luis Riar con el
coronel Esquenoni era constituir un ejército para 10.000 hombres. Ese era el proyecto. Pero el ejército paraguayo en un momento llegó a tener casi 30.000, 25.000, 28.000, 30.000 hombres. La ametralladora liviana, en total 172 más 200, 400, 600, 690, casi 1.000 ametralladoras livianas. La ametralladora pesada, 250 más unas 15 ametralladoras pesadas para antiaéreo. Morteros, esto quebró en 40, los cañones de 75 milímetros 25 y cañones de 100, 15 y aviones más o menos 32, 35 aviones y los camiones, como les dije, más o menos 400 a 500, cuya carrocería también se hacía en el arsenal. Venía el camión, el chasis y la carrocería, algunos metálicos y otros de madera, se hacían en el arsenal de hierro, ahí donde estaba el capitán Bozano, y servían mucho. Anoche estaba leyendo el libro del capitán David Zook, La conducción del Chaco, y decía que fue la primera guerra donde se utilizó medios de movilidad automotriz. No tanques, no se podía usar tanques. Era una estupidez comprar tanques que vos tenías que desviar un árbol y apenas desviaba, se volaba ahí y chocaba con otro árbol. Ahí en el Chaco no había. Pero los camiones eran importantes para trasladar de tal a tal lugar a las unidades, para llevar los heridos y fundamentalmente para llevar el agua, que era lo que la gente necesitaba, que escaseaba. Entonces, del lugar donde habían pozos y trabajaban hechos químicos, agua potable, ahí se llevaba a un lugar. Mi abuelo es químico y hacía ese trabajo de potabilizar, de hacer potable el agua. Y él estaba en el segundo cuerpo del ejército, con Franco. Y él con Franco, mi abuelo contaba que le decía el pariente, pues, Franco, mi abuelo. Y pariente, porque mi abuelo vivía en La Recoleta y Franco vivía en Trinidad, que no estaba relativamente lejos hoy mismo. Llegaba en 5 minutos, 10 minutos La Recoleta a Trinidad. Y había mucha gente que se iba hasta Trinidad porque ahí estaba la escuela de agronomía. Ahí se puede estudiar. José Félix Pierri, el director de la escuela, era el papá del coronel Rafael Franco, llamado Federico Franco. Federico, el papá del coronel. Y entonces mi abuelo estaba preparando y se levantó cuando le vio llegar al rancho. Saludó, usted, ya ha sido la mañana, la tarde, vamos a leer mañana. Buen día, mi intendente coronel. Va a la corte, me te puedo variante, va ella muy bien. Y todo diciendo tal cosa para potabilizar el agua, un peligro, ya microbios, diarrea, todo. Y Franco, según mi abuelo, Franco miró, se levantó la vista y vio que las unidades que estaban allí, el regimiento ahora sí, los soldados, estaban cerca, 10, 15 metros de la laguna, estaban mirando y siguiendo la conversación que estaba. Entonces Franco dice que agarró el pocillo, jarrolata, diríamos, que tenía mi abuelo, y le dijo, no, me dijo, pésate, ya, me metió ahí dentro de la laguna, bajo y puja. Yo creo que Franco no tenía unos 3, 4 días de diarrea y vómito, pero él, ante su gente, quedó,
epopeya y por la noche trata la eso no hay podíamos oportunidad y hay una fecha y la gente contaba su propio libro porque faltaba y Franco tenía su arranque más o menos comparándole, salvando las diferencias con Patton, que era el jefe de los tanquistas americanos del tercer ejército, también del séptimo, pues, tenía esas actitudes así medio histriónicas, aparecía actuando, así era también Franco, comandante del segundo cuerpo del ejército, uno de nuestros grandes oficiales en la guerra, un hombre valiente, cuidadoso, como Bolivia habrá tenido sus errores como siempre. El Marino Caballero tuvo sus errores como político, como combatiente, peleó 5 años de la guerra, se peleando. Franco lo mismo, y también prácticamente sin errores la conducción de la guerra, extraordinaria. Pero después como político también, pero la política le cobra, le transforma a la persona. Es más complicadito el tema. También se creó la Escuela de Especialidades de la Armada, la Escuela de Especialidades. Y ahí dentro de la Escuela de Especialidades estaba la Escuela de Mecánica, la Escuela de los Idóneos Militares, para parte de enfermería, odontología, un departamento de Marina y la Escuela Militar de Guerra. Todo eso dependía a la Armada. Armada, cuando decimos, nos referimos a la Marina, a la Marina, a la Marina. El Partido Liberal, después vamos a ver, porque les dije, probablemente si Dios y la Virgen permite, el viernes vamos a terminar esta parte de Yari, de todo lo que tuvo que pasar Yari, con evidentemente el acto principal, perdón, el acto, digo, no el acto, sino el hecho principal del 23 de octubre del 31. Pero el Partido Liberal, en el momento de la guerra, y en el momento de la guerra, llegando a la guerra, terminando el mandato de Uyari, era del 28 al 32, estaba dividido en tres sectores. El Partido Liberal oficialista, que eran los liberales radicales bullaristas, que se recuerdan, les dije ya no existía más el liberalismo radical gondrista, eran liberales bullaristas. Y después les conté de que el señor Eduardo Scher había venido después de la revolución del 22-23 de Buenos Aires, y apenas vino, fundó el diario La Tribuna y constituyó el Partido Liberal del Llano, como un grupo de correligionarios, donde estaba Arturo Bordón, Policarpo Cortázar, el senador Tellado, varios dirigentes del Partido Liberal, se llamaban Partido Liberal del Llano. Y un grupo que estaba en el partido, en el sector bullarista, oficialista, se abrió y, liderado por el primo de José P. Modesto Bullari, se llamó el grupo Disidentes. Creo que era pariente de senador, ex senador que falleció hace poco, de Concepción, que le decían Fierro, se llamaba Luis Modesto, tenía un nombre, creo que era abuelo. Bueno, aquí ponemos punto final a nuestra charla de José Pedullari de hoy y vamos a continuar, si Dios permite, el viernes.